Capítulo 7. Membresía. ¿A quién rindo cuentas? Revitalización bíblica de la Iglesia. Soluciones para iglesias moribundas y divididas por Brian Croft. Al llegar como pastor de una iglesia para apoyar en el proceso de revitalización, me preocuparon inmediatamente dos cosas. En primer lugar, los más de 800 miembros que había en la lista de membresía, de los cuales 40 asistían un buen domingo por la mañana. Segundo, la ausencia de un proceso de admisión de miembros. Esto no solo era cierto en la iglesia que yo pastoreaba, sino que ha sido una constante en prácticamente todas las iglesias moribundas con las que he trabajado en un proceso de revitalización. Lo que muchos comités de iglesias bautistas del sur no quieren ver cuando se evalúa lo que no está bien en la iglesia es el número elevado de miembros en comparación con la cantidad de miembros que realmente asisten los domingos. El concepto que se tiene de la membresía en una iglesia local puede decir mucho de su salud. Esta área gira en torno a la pregunta: ¿a quién debo rendir cuentas? Una iglesia debe enfrentarse honestamente a lo que significan estas cifras infladas de miembros para llegar a una solución paciente y bien pensada. La solución en cierta medida girará en torno a la convicción de ser miembro de una iglesia local. Es esencial en la vida de cualquier cristiano. Luego, está la convicción de que la membresía tiene que ser importante para los miembros de una iglesia local. Una membresía significativa recuerda a los cristianos que no podemos caminar de forma aislada con Jesús en nuestra vida diaria. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos que ser responsables los unos de los otros. La membresía provee la estructura para esta vida en comunidad que se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Una comprensión clara de cómo los miembros de una iglesia están llamados a relacionarse entre sí es clave para prepararlos para avanzar y encontrar nueva vida. Hay 4 áreas principales en las que los miembros de una iglesia que hacen un pacto entre ellos deben relacionarse unos a otros por amor mutuo y para rendirse cuentas entre sí. Pecado. Una de las funciones más importantes y claramente bíblicas que desempeñan los miembros es rendirse cuentas unos a otros de cómo viven y cómo se representan o cómo representan el nombre de Jesús. Esto es enseñado en varios pasajes de las Escrituras en los que los miembros deben confrontar el pecado no arrepentido en la vida de los demás. En Mateo 18, 15 al 18, Jesús describe detalladamente un proceso de 4 pasos que un cristiano debe seguir con otro cristiano que ha pecado contra él. Este proceso termina con la exclusión del miembro ofensor de parte de la iglesia si no se arrepiente. En 1 Corintios 5:2, Pablo exige que los miembros de la iglesia de Corinto expulsen a los que cometen graves actos de inmoralidad sexual. Pablo anima a la iglesia de Tesalónica a confrontar a quienes se aprovechan de la generosidad de la congregación. 2 Tesalonicenses 3, 6 al 15. Los miembros de una iglesia local deben vigilar su propia vida, así como las vidas de los demás, porque el nombre de Cristo y la pureza de su iglesia dependen de ello. Sufrimiento. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Esto quizás sea más evidente cuando sufrimos, ya que el mundo en el que vivimos ha sido arruinado por la caída en pecado. El sufrimiento es una realidad garantizada, pero por diseño de Dios nos tenemos unos a otros para no sufrir solos y aislados.
Esta realidad del sufrimiento del cristiano es evidente en toda la Biblia, pero la forma de sufrir juntos se expone de manera más clara y concisa en la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Pablo se dirige a toda la iglesia y escribe estas palabras. Lleven los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Los cristianos están llamados no solo a sufrir juntos. El mandato es que llevemos las cargas de los demás como si fueran nuestras. La mejor manera de llevar esta carga mutua es dentro de la comunidad de pacto de una iglesia local. Estamos llamados a sufrir juntos y asegurarnos mutuamente que cuando sufrimos no estaremos solos. Desánimo. Este mundo caído también trae consigo pruebas, dolor y luchas que inevitablemente producen desánimo. Aunque algunos creyentes son más propensos al desánimo, todos lo sufrirán. Por eso Pablo ordenó a la fiel iglesia de Tesalónica: amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Primera Tesalonicenses 5:14. Los cristianos que se han comprometido a caminar juntos no deben hacerlo solo cuando las cosas van bien y estén alegres. De hecho, el testimonio poderoso de los cristianos que viven en comunidad es cuando se aceptan unos a otros, se aman entre sí, reconocen los quebrantos que existen en sus vidas y animan y ayudan a los que son débiles y están desanimados. Afirmación. Los nombres o los miembros de una congregación que viven en una comunidad de pacto, están en el mayor y más creíble posición de afirmar la fe verdadera y genuina de alguien. No somos Dios, somos seres humanos. No podemos en última instancia conocer el corazón de alguien y saber con tal certeza si esa persona pertenece a Cristo o no. Pero en el Nuevo Testamento se nos han dado muchas maneras de evaluar la vida de alguien que profesa seguir a Jesús y se nos manda a hacerlo. Los apóstoles muestran que no solo los pastores pueden afirmar la fe de una persona, sino que este poder descansa también en la comunidad del pacto. Hay dos ejemplos que indican con mucha claridad esta realidad. Ambos giran en torno al proceso de restauración de un hermano, cuando se ha confrontado su pecado y se le ha llamado al arrepentimiento. El primero es cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les ordena: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. La afirmación del arrepentimiento de un individuo se convierte en un medio de rendición de cuentas tanto para el que es restaurado, como para los que restauran. El segundo se encuentra en 2 Corintios 2, donde Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Aparentemente un miembro de la iglesia fue expulsado por no haberse arrepentido de su pecado, pero ahora Pablo quiere que los miembros lo acepten de nuevo en la comunidad. Observe la razón. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien debían perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Versículos 6 al 8. Es a los miembros de la iglesia de Corinto, con todas sus luchas y falta de madurez, a quienes Pablo da el poder de restaurar y reafirmar su amor por aquel que había sido disciplinado. En ambos casos, los miembros de la iglesia reciben la responsabilidad y la autoridad para restaurar
en un espíritu de mansedumbre y amor. La membresía de la iglesia debe ser importante en una congregación local debido a todo lo que está en juego en las vidas de los miembros y la reputación del nombre de Cristo que cada uno representa. Lo que es demasiado común entre las iglesias que necesitan revitalización es que el significado de la membresía se pierde gradualmente como columna vertebral en la vida de la iglesia. Con el fin de lograr un crecimiento numérico, se deja de lado el proceso de evaluación de los miembros potenciales. Pero cuando la iglesia empieza a declinar, ese proceso que se ha perdido ya no existe para que los miembros se rindan cuentas unos a otros. Los conflictos no resueltos se convierten en divisiones y los miembros de la iglesia dejan de llevar las cargas mutuamente y de esforzarse por animar a los desalentados. A medida que la iglesia entra en pánico por la disimulación del número de miembros con el proceso o con el paso de los años, comienza a aceptar a cualquier persona dispuesta a formar parte de la membresía, sin ningún tipo de responsabilidad ni expectativa. Los pecados de los miembros continúan siendo ignorados, lo cual eventualmente deriva en la ausencia de un estándar de vida piadoso. De hecho, una marca común en las iglesias moribundas y divididas es un sentimiento de derecho a la privacidad que impide que los miembros se involucren de manera transparente en la vida de los demás como Dios lo diseñó. Los cristianos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que otros lleven nuestras cargas, que lloren con nosotros, que sufran con nosotros, que nos animen y nos ayuden cuando estamos débiles y desesperados. Necesitamos que otros caminen con nosotros por la vida y nos amen tal como somos. El plan de Dios para este modelo bíblico está diseñado para llevarse a cabo en el contexto de una iglesia local. Una iglesia moribunda y dividida no puede encontrar nueva vida y unidad sin evaluar a sus miembros. La membresía provee los medios para llevar a cabo estos claros y poderosos mandatos a las iglesias locales de Cristo, los cuales están diseñados para reflejar el plan y la gloria de Dios. Dios les bendiga.